Bueno, en esta unidad 2 vamos a ver algunos conceptos que están más próximos a los sistemas que más nos interesan. Como les decía, los sistemas en simulación molecular son sistemas moleculares y los sistemas moleculares se estudian con teorías que sean capaces de describir todas las interacciones moleculares. Para eso, lo óptimo sería tener una descripción químico-cuántica de todos los sistemas. Sin embargo, vimos que para tener una descripción químico-cuántica de los sistemas necesitamos resolver la ecuación de Schrödinger. Y esta ecuación de Schrödinger, más allá de resolver el hidrógeno, no es exacta. No podemos resolver más nada de manera exacta que no sea el hidrógeno. Y podemos resolver el hidrógeno porque el potencial que describe el hidrógeno es muy sencillo. Es la interacción de un núcleo con un electrón. Entonces podemos usar un potencial coulombico que nos va a describir ese sistema. Pero una vez que convertimos al hidrógeno en helio, tenemos ya un sistema donde al tener un núcleo con varios electrones se complica demasiado y ya la ecuación de Schrödinger ya no es soluble. Bueno, imagínense si el helio ya tiene esa dificultad, el problema que tendríamos si queremos resolver una proteína. Una proteína está llena de átomos, muchos hidrógenos, muchos carbonos, muchos nitrógenos, muchos oxígenos, incluso podrían haber hasta otros elementos, pueden haber metales, pueden haber otras cosas, hay azufre, muchos elementos complejos, todos interactuando, y si yo quisiera resolver con cuántica una proteína, tendría que hacer un cálculo brutalmente complejo. Y suponiendo que se pueda resolver, no hay computador en el mundo que sea capaz de resolver con cuántica un sistema tan grande. Ahora, frente al problema de que no es soluble la ecuación de Schrödinger, vimos que existen aproximaciones, que son los métodos de cálculo cuántico, como el Hartree-Fock, el DFT. Hay otros métodos más potentes también que han salido últimamente, y son soluciones que se han dado a los sistemas moleculares para poder sacar información electrónica que en muchos casos es muy confiable, en otros casos no tanto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos cálculos, aunque son aproximados, aunque no son cálculos directos de la ecuación de Schrödinger, también requieren de un poder computacional muy grande. Entonces, si ya nos pasamos de una cantidad alta de átomos, o sea, 100 átomos, podríamos resolverlo, pero con mucha dificultad. En el caso de una proteína, vamos a tener que enfrentarnos a un sistema que va a tener una cantidad muy alta de átomos. Por lo tanto, resolver con cuántica ese sistema, ni pensarlo. Ahora, hay otras cosas que también son inherentes a los sistemas grandes, como las proteínas. Y es el hecho de que algunos conceptos que se usan comúnmente cuando calculamos moléculas pequeñas pierden un poco el sentido cuando nos enfrentamos a moléculas tan grandes, a sistemas atómicos tan grandes, o sea, sistemas que tienen una gran cantidad de átomos. Y me refiero particularmente a cómo interpretar la superficie de energía potencial. En la superficie de energía potencial de una molécula pequeña, nos va a interesar sacar los mínimos, y dentro de ellos va a tener especial relevancia el mínimo global. Sin embargo, cuando tenemos sistemas con un gran número de átomos, donde se van a originar una gran cantidad de movimientos de enlaces, vamos a ver que lo que nos va a interesar es tener los mínimos, pero el mínimo global pierde un poco el sentido, porque es un solo mínimo con respecto a una cantidad infinita de mínimos. Además, tener una cantidad infinita de mínimos hace que también pierda el sentido que yo pretenda encontrar un mínimo del sistema. Un mínimo del sistema realmente pierde relevancia
más que eso, lo que me interesa es tener acceso a la mayor cantidad de mínimos posibles del sistema. Y una vez que yo tenga esa cantidad de mínimos del sistema grande, entonces yo sí voy a poder tener una descripción adecuada del sistema. Por lo tanto, más que hacer una optimización geométrica para llegar a un mínimo del sistema, lo que me interesa cuando tengo sistemas que tengan un gran número de átomos es hacer un muestreo conformacional del sistema. El muestreo conformacional del sistema va a ser que yo voy a pretender describir la mayor cantidad de mínimos del sistema. Yo voy a buscar caracterizar mi sistema a través de tener muchas fotos de mi sistema. Si pensamos en la información que tenemos de proteínas, pensamos inmediatamente en PDB, y en PDB vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras de proteínas. Ahora, para cada estructura que yo encuentro en PDB, yo lo que tengo solamente es una foto, y en esa foto yo tengo una conformación de sistema. Lo bueno de esa conformación es que es una conformación representativa, porque las proteínas no adoptan conformaciones de manera caótica. Adoptan conformaciones respetando estructuras secundarias. Pero una vez que yo tengo esa conformación de estructura secundaria, realmente esa estructura se va a mover respetando que las conformaciones de estructuras secundarias están ahí y van a formarme una estructura terciaria general. Entonces, respetando esa estructura terciaria general, yo voy a tener muchas conformaciones, muchos mínimos en el sistema. Si yo quiero tener una caracterización de sistema, no es suficiente con la foto de PDB. Tendría que tomar como punto de partida ese PDB y tratar de obtener distintas conformaciones de ese sistema. Y por eso es por lo que se realizan determinados cálculos como la dinámica molecular o cálculos como el Monte Carlo, que también hablaremos inicialmente de manera introductoria en esta unidad. Para hacer un análisis conformacional de un sistema o hacer un muestreo conformacional de un sistema, tenemos que considerar que las moléculas van a estar en continuo movimiento, adquiriendo diferentes conformaciones en mayor número cuanto mayor libertad conformacional tenga la molécula. Y vamos a ver que van a haber moléculas que van a tener un movimiento muy importante y van a haber moléculas que van a tener restringidos los movimientos. Y lo que van a restringir los movimientos de las moléculas van a ser los enlaces. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una molécula alargada, muchos carbonos. Suponga que tenemos 20 carbonos, uno detrás del otro en fila. Si yo tengo 20 carbonos, uno detrás del otro, sería como tener como una especie de culebra, una serpiente, y eso se movería de muchas maneras. Ahora, si esos 20 carbonos están formando un ciclo, o sea, si forman un anillo de 20 carbonos donde el primero se enlaza al último, entonces vamos a tener un sistema con más restricción. Y esa restricción está formada por justamente un enlace adicional que hace que haya un menor movimiento en el sistema. Ahora, vamos a ver que en ese caso tenemos que el sistema primero va a tener mayor libertad conformacional que el sistema segundo. Sin embargo, si yo quiero hacer una caracterización de sistema, yo tendría que evaluar el número de conformaciones posibles que va a adoptar cada sistema. Ahora, supongan que yo tengo una molécula que tiene 6 enlaces rotables, entonces yo podría determinar cuántos movimientos, cuántas conformaciones son accesibles a este sistema. Entonces puedo, por ejemplo, rotar cada uno de los enlaces realizando pasos de 30 grados, y con eso me refiero a que yo parto de una conformación y entonces empiezo a rotar primer enlace 30 grados,
después 30 grados más, 30 grados más, 30 grados más, y voy calculando valores de energía para cada uno de ellos. Pero después voy a tener que hacer lo mismo con el siguiente enlace, después con el siguiente enlace, entonces voy a tener los 6 enlaces, cada uno rotándose en pasos que yo asumo de 30 grados. Ahora, si yo quiero explorar todo el sistema haciendo estos movimientos, entonces voy a tener que hacer un cálculo por cada rotación, considerando que va a haber una combinatoria en las rotaciones entre cada uno de estos enlaces. Si yo hago las rotaciones de 30 grados, voy a tener una precisión determinada. Pero si yo quiero tener más precisión en este tipo de cálculo, entonces voy a tener que hacer pasos de menos cantidad de grados. O sea, si yo en vez de hacer pasos de 30 grados, hago pasos de 10 grados, entonces voy a tener más precisión, porque voy a tener una mayor exactitud en la descripción de las distintas conformaciones de este sistema, pero incrementé 3 veces el número de cálculos que voy a hacer. Entonces, si yo quiero explorar todas las posibilidades, voy a tener que jugar con estas variables. ¿Qué tiempo me voy a demorar en hacer esto? ¿Y cuánto necesito de cómputo para hacer esto? Ahora, lo que me interesa al hacer esto también es no llegar solamente a la descripción de todas las conformaciones que podría obtener haciendo rotaciones de 30 grados o 10 grados o lo que sea, sino lo que me interesa es cuáles de todas las conformaciones posibles que se adoptan realmente son mínimos del sistema. Pero además también en sistemas biológicos hay algo que me interesa también. ¿Cuáles de esas conformaciones realmente tienen una contribución a la actividad biológica? Ya que se ha visto que no todas las conformaciones que vas a encontrar en un sistema molecular son relevantes para tener una actividad biológica determinada. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera haciendo este cálculo para una proteína, el hecho de yo tener PdB me acota el sistema a que yo no tenga que hacer un trabajo como este. Pero pudiera ser que estuviera haciendo este cálculo a una molécula pequeña que se acopla a una proteína. Me refiero a un medicamento que interacciona en el sitio activo de una proteína. Entonces vamos a ver que ese medicamento como tal podría ser explorado en cuanto a una cantidad de conformaciones, pero no todas esas conformaciones van a tener contribución a tener una bioactividad. O sea, para que esa molécula tenga su actividad, va a tener que tener una conformación determinada o algunas conformaciones determinadas que van a ser las conformaciones que van a ser las llamadas conformaciones bioactivas, porque son las conformaciones que adopta esa molécula cuando está haciendo su actividad biológica. Y ese va a ser un problema también que se va a querer resolver en sistemas biológicos, en moléculas que tienen algún rol biológico. Bueno, veamos algunos conceptos que es importante tener en cuenta, y aquí discúlpenme que hay una superposición acá en el texto cuando pasé de un computador a otro, pero ahí yo se los describo. Primero, tenemos el concepto de conformero, y que dice así: cada una de las estructuras de un mismo compuesto que se obtienen al girar alrededor de enlaces simples, la parte de la molécula situada a un lado del enlace con respecto a la localizada al otro lado del mismo. Tenemos que el conformero va a ser
conformación que va a tener algún privilegio en cuanto a valores de energía. Si yo hago rotaciones alrededor de enlaces simples, entonces yo voy a obtener que los conformeros van a ser aquellas rotaciones, van a ser aquellas conformaciones que se obtienen con valores bajos de energía. El análisis conformacional va a ser la exploración de todos los conformeros que se pueden obtener de una molécula dada al realizar torsiones alrededor de enlaces sencillos, observando los cambios en la energía molecular asociados a esas torsiones. O sea, el conformero va a ser aquella conformación que va a tener un valor de energía que realmente es relevante. O sea, van a ser valores de energía bajos, valores de energía que sean accesibles al sistema, que sean mínimos o que estén cerca del mínimo, que sean accesibles. Aquellas conformaciones que tengan valores de energía muy altos no son conformeros. Y el análisis conformacional se refiere a encontrar a los conformeros. Se refiere a que una vez que yo haga las rotaciones, yo obtenga los conformeros. Por lo tanto, va a ser relevante evaluar los valores de energía asociados a cada una de las rotaciones. No es suficiente con que yo evalúe todas las rotaciones, que yo diga, bueno, roto esto, sino es importante que yo tenga un método exacto de evaluación de energías cuando yo hago las rotaciones. Yo tengo que tener alguna manera de determinar los valores de energía del sistema cuando hago las rotaciones. En el caso de moléculas pequeñas, esos valores de energía pueden evaluarse con métodos cuánticos, pero en el caso de sistemas grandes, sistemas como proteínas, entonces lo más seguro es que yo tenga que hacer una evaluación energética usando métodos de mecánica molecular, o sea, usando las teorías que vimos previamente en los campos de fuerza, donde yo voy a tener que considerar que los átomos son bolas unidas por enlaces que en este caso se representarían por resorte. Recuerden que en esos campos de fuerza van a haber componentes enlazantes y van a haber componentes no enlazantes, donde las componentes enlazantes van a estar dadas por los enlaces, ángulos, diedros, y las componentes no enlazantes van a estar dadas por las interacciones de Van der Waals, caracterizadas por Poisson-Boltzmann, y además interacciones coulomбicas que se van a referir a interacciones de carga. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer evaluaciones energéticas para cada conformación. Así garantizo que voy a encontrar conformeros. Cuando yo hago un muestreo conformacional, lo que me interesa es obtener un conjunto de conformaciones de baja energía y que no se incluyan en el sistema, conformaciones de alta energía, porque esas no van a tener una contribución como tal al sistema. O sea, esas conformaciones de alta energía no van a estar presentes en el sistema. Bien, aquí tenemos que aplicar que las moléculas van a estar con mayor probabilidad en conformaciones de mínima energía. En esas conformaciones de mínima energía será mayor la probabilidad de encontrarlas en la naturaleza. Y siempre que nosotros tengamos un sistema con muchos átomos, entonces vamos a trabajar y vamos a considerar aquellas conformaciones consideradas como las más interesantes, y esas conformaciones van a ser las de baja energía. Por lo tanto, las conformaciones se van a elegir en función de energía. Y para yo poder llegar a esas conformaciones, tengo que tener un método que me permita estudiar las posibles conformaciones que van a poder
tenerse en la molécula y el cálculo de las energías asociadas a esas conformaciones. Tengo que tener una manera de hacer una exploración del estado conformacional. O sea, cómo yo me voy moviendo para encontrar esas conformaciones. No es suficiente con moverme buscando un mínimo, porque recuerden que la búsqueda de un mínimo consiste en que yo parto de una conformación alta y llego a una conformación baja, que es única. Sin embargo, cuando yo quiero explorar un espacio conformacional, no me contento con un mínimo. Necesito todos los mínimos posibles del sistema. Para eso va a ser fundamental hacer una identificación de los enlaces rotables, ya que los enlaces rotables son aquellos que van a poder ir variando para poder encontrar los mínimos. Recuerden que los métodos de minimización generalmente tienen dificultades para saltar las barreras de potencial. Por lo tanto, yo necesito para explorar un espacio conformacional, para hacer un muestreo conformacional, yo necesito tener un método que sea capaz de saltar barreras conformacionales. Bien, entre los métodos de exploración conformacional, de muestreo conformacional, vamos a ver la búsqueda sistemática, los métodos de dinámica molecular y los métodos estocásticos. Estos métodos van a ser representativos de las posibles metodologías que existen para hacer muestreo conformacional. Primero hablemos de la búsqueda sistemática y en qué consiste. Bueno, la búsqueda sistemática es lo más intuitivo que yo podría hacer. Lo que yo haría es hacer una variación sistemática de los ángulos rotables de una molécula. ¿A qué se refiere? Bueno, si tengo una molécula, yo empiezo a hacer rotaciones de 30 grados, de 20, de 10, para rotar un enlace y así evalúo la energía de cada una de las rotaciones que yo hago, una por una. Eso quiere decir que si yo roto un enlace, entonces yo voy a tener el número de conformaciones va a ser igual a 360 grados sobre el número de pasos elevado a la n, donde n va a ser el número de enlaces rotables de la molécula. Eso quiere decir que si yo tengo una gran cantidad de enlaces rotables, voy a tener una gran cantidad de conformaciones a evaluar, puesto que yo voy a tener que hacer una evaluación energética a cada una de estas conformaciones. En la búsqueda sistemática yo voy a tener una variación sistemática de todos los ángulos diédros del sistema con un incremento determinado. Para eso tengo que hacer una selección adecuada de los enlaces rotables. Vamos a ver que esto va a ser un problema de orden exponencial, ya que para cada rotación de un enlace, yo debería hacer las rotaciones de todos los demás enlaces. Entonces, se pueden imaginar la cantidad de evaluaciones que habría que hacer en estos sistemas para poder llegar a explorar todos los valores de energía del sistema. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasa con la distancia del enlace? ¿No se varía? ¿Solo varía la rotación? Sí, solo varía la rotación, porque cuando tú haces los cálculos de muestreo conformacional, se supone que ya tú minimizaste previamente el sistema. Y si tú minimizaste previamente el sistema, entonces es que tú ya ajustaste las distancias de enlace. Cuando tú tienes una sistema, recuerda cuando uno hace el dibujo de la molécula y ese dibujo es muy feo, entonces tú le aplicas una minimización, el sistema entonces adopta las distancias de enlaces apropiadas y te toma una
una conformación que estaría en un mínimo según la minimización que te hizo el sistema. Cuando tú quieres hacer la exploración de distintas conformaciones, tú lo que haces es que empiezas a rotar los diedros, pero los enlaces tú los mantienes, porque los enlaces van a estar en su mínimo. Ahora, cuando tú haces la búsqueda del sistema, la búsqueda de conformaciones del sistema, sí hay que recordar que tú tienes que usar el campo de fuerza para hacer esa búsqueda. Y en el campo de fuerza hay términos que están que involucran al enlace. Recuerden que en el término de enlace del campo de fuerza, uno tiene que el enlace vibra desde un mínimo hasta un máximo. O sea, si mi enlace tiene 1.2 angstroms, ese es el enlace que, esa es la longitud de enlace que inicialmente está definida en el PDB o en la molécula minimizada en un programa. Ese 1,2 es el enlace en equilibrio. Pero cuando tú empiezas a hacer una búsqueda conformacional por el método que sea, con el campo de fuerza, ese enlace va a vibrar entre valores, entre un valor mínimo y un valor máximo, pero que va a ser muy cercano a 1.2. Nunca va a ser una vibración que va a provocar que los enlaces se distorsionen de manera que lleguen a una cantidad de angstrom muy alta. Entonces, como tal, en promedio, la distancia se va a mantener como 1.2. Pero va a tener una vibración que recuerden que tiene la forma de una rotación de distancia al cuadrado, ¿ok? Tipo parabólica, donde el mínimo va a estar en 1,2, ¿verdad? O sea, la mínima energía, perdón, va a estar en 1,2, el enlace va a comprimirse hasta llegar a un máximo de energía y después va a aumentar hasta llegar a otro máximo de energía. Entonces va a haber una vibración del enlace, pero como tal el enlace se va a mantener en promedio con el valor 1,2. Entonces, si yo hago una búsqueda conformacional, realmente el enlace se mantiene en 1,2 con esa pequeña vibración, pero el diedro va a estar rotando. Y eso depende del método que yo emplee. Si el método que estoy empleando es la búsqueda sistemática, como la estoy describiendo acá, yo realmente puedo hacer una búsqueda sistemática sin tener que estar usando un campo de fuerza. ¿Para qué usaría el campo de fuerza? Bueno, lo usaría para evaluar la energía, pero no lo estaría usando para hacer evolucionar el sistema. Eso quiere decir que en el caso de usar búsqueda sistemática, yo no voy a tener esa vibración del enlace como tal. Yo voy a tener las rotaciones del diedro respetando la distancia de enlace que yo definí previamente. ¿Ok? Entonces, repito, en el caso de la búsqueda sistemática, lo que yo estoy rotando son los diedros, pero la distancia de enlace se mantiene en un valor porque eso ya estuvo minimizado. Y hay algo importante que quiero recalcar. Siempre que yo voy a hacer una búsqueda del tipo que sea, ya sea por búsqueda sistemática o por los métodos de dinámica molecular o métodos estocásticos, siempre hay que partir con el sistema minimizado. El sistema va a estar minimizado y eso significa que los enlaces van a tener ya la distancia que normalmente llevan. La distancia de equilibrio la van a tener los enlaces. Si yo no hago eso, entonces la búsqueda que estoy haciendo no sirve. En el caso de búsqueda sistemática estaría siendo un desastre porque una vez que yo haga una rotación, cuando evalúe los valores de energía, el campo de fuerza me da valores altos y entonces todo me va a estar dando, no me va a estar dando en los mínimos, me va a estar dando en máximos. Y en el caso de métodos como dinámica molecular o métodos estocásticos, ni siquiera podría comenzar el cálculo, porque esos cálculos operan haciendo evaluaciones del potencial. Y si ellos perciben que el potencial es muy alto, pues el cálculo ni siquiera comienza a operar. Entonces, los enlaces se encuentran en su distancia de equilibrio para hacer esta búsqueda.
Bien, la búsqueda sistemática va a consistir entonces en que yo voy a hacer un incremento prefijado de grados y podría ser, por ejemplo, si yo hago un incremento de 10 grados, voy a requerir 36 pasos de cálculo de energía para un solo enlace rotable. Lo que va a ser, si yo tuviera dos enlaces rotables, que también es poco, voy a tener 362. Y se imaginarán que si yo sigo incrementando la cantidad de enlaces rotables, entonces el número de evaluaciones de energía va a ser cada vez mayor, lo cual va a llegar a una gran cantidad de cálculos que voy a tener que hacer. En el caso de la búsqueda sistemática, el estudio se va a dar por concluido cuando se realizaron todas las posibles combinaciones de rotaciones de ángulos diedros presentes en el estudio. O sea, una vez que yo tengo todas las rotaciones, entonces yo termino el estudio. Si yo tengo una molécula como esta, yo tengo, por ejemplo, acá, dibujo en 2 dimensiones. Aquí está convertido a 3D con los hidrógenos añadidos. Aquí hay una optimización geométrica y fíjense que la optimización geométrica se refiere a que los enlaces tienen las distancias que uno esperaría. Y fíjense que el sistema pasó de 45,7 kilocalorías por mol a 2,37 kilocalorías por mol, lo cual me está indicando de que hubo una minimización de energía acá con respecto al valor que había inicialmente. Y una vez que tengo eso, entonces se identifican los enlaces rotables. Bien, fíjense que los enlaces rotables acá no son todos. Los enlaces rotables son aquellos que realmente van a ser explorados en una búsqueda sistemática. Fíjense, por ejemplo, que los enlaces del benceno acá no son rotables. Estos enlaces no se pueden rotar sin destruir el benceno. Entonces, uno va a tener como enlaces rotables, en este caso, este enlace 1, porque este me va a producir la rotación de todo este grupo. Este enlace 2, porque me va a producir la rotación de todo este grupo. El enlace 3, porque me va a producir la rotación de todo este grupo. Acá no estoy considerando enlaces que me rotan hidrógenos, pero también podría considerarlos. Por ejemplo, esto podría ser un enlace rotable más para evaluar la rotación de este hidrógeno. Y acá podríamos tener un enlace rotable más, por acá, después del 3, para hacer la rotación de este metilo. Ahora, si no considero las rotaciones de hidrógenos, si no considero los hidrógenos, y solamente estoy considerando la búsqueda de grupos, entonces tendría aquí 3 enlaces rotables. Y estos 3 enlaces rotables requeriría de que yo rote el enlace 1 10 grados cada vez, dejando fijos 2 y 3. Después que rote 2, dejando fijos 1 y 3, y que rote 3, dejando fijos 1 y 2. Ahora, ¿qué sucede? Si yo roto 1, 10 grados cada vez, voy a tener distintos valores de energía para distintas rotaciones que van a tener 2 y 3. Por lo tanto, hay una combinatoria aquí donde ya en este ejemplo podríamos ver que el número de cálculos es elevado. Porque yo roto 10 grados 1 con 2 y 3 colocados en 0 grados y 0 grados. Pero tendría que rotar otra vez 36 veces 1 cuando 2 tiene valor 0 y 3 tiene valor 10. Tendría que rotar 36 veces 1 otra vez cuando 2 tiene valor 0 y 3 tiene valor 20. Otra vez cuando este vale 0 y este valor 30. Y así, lo mismo cuando este tiene valor, empieza a tener valor 10 y este tiene valor 0. Cuando este tiene valor 10 y este tiene valor 10. Y así consecutivamente. O sea, la combinatoria que se genera aquí solamente por tener 3 enlaces que rotan ya es elevada. Si esto sucede en una molécula tan sencilla como esta, imagínense lo que sucedería en una proteína, donde hay muchísimos enlaces rotables
si yo fuera a evaluar la energía de cada uno de esos enlaces rotables de 10 en 10, sería un cálculo interminable. Entonces, la búsqueda sistemática es la búsqueda más intuitiva, pero también es la más ineficiente. Y como es ineficiente, realmente no se usa. O sea, la búsqueda sistemática es lo más intuitivo, pero no se va a usar. Una vez que yo hago esa búsqueda, yo voy a tener mínimos de sistema y podría construir gráficos como este. Pero igual, repito, voy a tener que hacer evaluaciones también que van a estar en la parte positiva. Voy a tener evaluaciones que van a ser para construir este gráfico, pero que no me van a generar un aporte al sistema. Si yo tuviera un método que me ayude a solamente determinar los que están aquí abajo y no tener que hacer evaluaciones energéticas de los valores de energía que están aquí arriba, sería lo ideal. Y eso es justamente lo que se necesita cuando tienes un método de muestreo conformacional. Hacer la menor cantidad de cálculos posible para tener los valores de mínimos energéticos a disposición. Y por eso es que surgen métodos como la dinámica molecular. ¿Qué va a ser la dinámica molecular? Bueno, va a ser otro método de muestreo conformacional. ¿Por qué se aplica la dinámica molecular? Porque en los sistemas muy grandes, con una gran cantidad de átomos, tener un mínimo, que puede ser un mínimo global, o pueden ser mínimos locales, no va a tener mucho sentido. Porque este sistema va a tener una gran cantidad de mínimos. Entonces, para yo hacer una descripción del sistema, lo que quisiera es tener una descripción de todos los mínimos posibles. Con todos los mínimos posibles, yo tendría una descripción mejor del sistema. Si yo hiciera una búsqueda sistemática, estaría haciendo una cantidad enorme de cálculos donde obtendría valores energéticos elevados que no me contribuyen en nada al sistema. Sería una gran cantidad de cómputo sin sentido, porque yo lo que necesito es tener mínimos del sistema. Ahora, vamos a ver que la dinámica molecular, para operar, va a tener algunas definiciones que van a ser muy interesantes. Bueno, tenemos que entender que el rol de las dinámicas moleculares va a ser un muestreo conformacional. Vimos previamente que existe una manera de hacer muestreo conformacional, que es el uso de la evaluación sistemática, donde si bien uno abarca todo el sistema, lo hace de una manera muy ineficiente. Vamos a ver que la dinámica molecular es un método de muestreo conformacional que nos va a hacer un muestreo eficiente y vamos a ver un poco cómo es que lo hace. Pero primero vamos a ver que en el caso de dinámica molecular es un método que va a ser usado para profundizar en el estudio de las propiedades y comportamiento de las proteínas. Va a ser usado para refinar las estructuras obtenidas por rayos X o RMN. Se va a tratar de la búsqueda de un colectivo macromolecular de conformaciones a partir del cual derivar distintas propiedades estructurales y termodinámicas, y aquí vamos a detenernos un poco en esta característica.
lo que uno pretende con los cálculos moleculares es llegar a tener algún estimado de valores experimentales. Y si uno quiere tener un estimado de valores experimentales, entonces, en el caso de proteínas o macromoléculas biológicas, realmente no va a hacer ningún aporte el que yo determine un mínimo de sistema. Al yo determinar varios mínimos de sistema, entonces yo voy a poder usar ese colectivo de mínimos para poder tratar de derivar propiedades estructurales y termodinámicas, donde propiedades estructurales se refiere a la forma que estructuralmente tiene el sistema, las conformaciones que adopta el sistema, qué residuos están cercanos unos a otros, qué cavidades se forman en el sistema que permiten que ocurran las funciones que ocurran. Por ejemplo, si hay cavidades que son capaces de incluir medicamentos, ligandos, bueno, eso se puede determinar a través de una caracterización de las distintas conformaciones del sistema. Si existen cavidades que son capaces de transportar iones, eso también uno lo va a poder determinar evaluando distintas conformaciones del sistema. Si bien las estructuras que tenemos en PDB nos dan una idea de cómo podrían ser esas interacciones o cómo podrían ocurrir esas interacciones, una sola estructura de PDB no es suficiente para uno poder demostrar la existencia de un mecanismo determinado, y vamos a ver que con dinámica molecular se intenta llegar a eso, aunque estos son problemas demasiado complejos. Pero en principio no podemos concluir nada con una sola estructura de PDB, y tenemos que tener métodos que nos permitan hacer evaluaciones conformacionales del sistema. Y con esas evaluaciones conformacionales podríamos tener más conocimiento sobre la estructura del sistema. Y en cuanto a los valores termodinámicos, vamos a ver que existe una teoría en termodinámica que es la termodinámica estadística, que permite evaluar parámetros termodinámicos a partir de conocer las distintas conformaciones de un sistema. Si yo tengo distintos estados del sistema, entonces yo puedo llegar a parámetros termodinámicos. Teóricamente la termodinámica estadística dice eso, y la dinámica molecular lo que nos va a dar es nos va a dar acceso a las distintas conformaciones, y si yo tengo una buena cantidad de conformaciones, entonces yo podría teóricamente llegar a tener evaluaciones termodinámicas. Es muy relevante tener buenas evaluaciones termodinámicas por métodos teóricos, ya que eso permite que uno se evite el hecho de tener que estar haciendo las mediciones de manera experimental. Si uno logra por métodos teóricos tener evaluaciones termodinámicas apropiadas, entonces eso obviamente da mucha ventaja y evita hacer mediciones experimentales que muchas veces son engorrosas y que no permiten y que no son fáciles de realizar. También por dinámica molecular se pueden hacer evaluaciones de cambios de energía libre inducidos en el sistema por diferentes perturbaciones. Perturbaciones que pueden ser la inclusión de ligandos que afecten la interacción con distintas especies, o incluso mutaciones en el sistema. O sea, uno puede comparar dos sistemas al hacer mutaciones y ver cómo energéticamente se afecta uno o el otro por métodos como dinámica molecular. También se pueden hacer simulaciones de plegamiento de proteínas y péptidos, lo cual ayuda a entender cómo es que se forman las proteínas. Todos sabemos que las proteínas tienen una secuencia y que esa secuencia se pliega para llegar a obtener estructuras secundarias, y esas estructuras secundarias se adoptan una conformación
que termina creando la estructura terciaria de la proteína. ¿Cómo ocurre todo ese proceso de plegamiento? Se puede explicar con un sistema que permite, con un método de muestreo que permita hacer una caracterización conformacional del sistema. Y eso también es abordado por dinámica molecular en literatura, aunque es un tema que no es sencillo, porque ustedes van a ver que la dinámica molecular depende del tiempo y estos procesos pueden ocurrir en tiempos que no son accesibles a la dinámica molecular en muchos casos. También uno podría analizar cómo ocurre el transporte de iones en sistemas biológicos, ya que uno podría considerar el sistema cómo evoluciona en el tiempo. O sea, distintas conformaciones de sistemas podrían ser también distintas colocaciones de los iones en el sistema, y eso ayudaría a estudiar cómo se transportan iones en algunos sistemas biológicos. Algunas proteínas que son capaces de transportar iones se pueden estudiar a través de dinámica molecular. Vamos a ver que la dinámica molecular va a ser un método determinístico, y eso lo que significa es que se puede predecir el estado futuro de una partícula considerando su estado actual. ¿Cómo se puede ver esto? Bien, supongamos que yo tengo un sistema donde tengo un grupo de átomos colocados en un lugar determinado. Según la dinámica molecular, la colocación de esas partículas en el siguiente momento va a estar dada por la posición que traían previamente. O sea, si la partícula estaba en esta posición, entonces en el futuro va a estar en esta posición y no en otro lugar. Esta, que se encontraba en esta posición, en el futuro adopta esta otra y no otra posibilidad. Y así, para cada una de ellas, tenemos que la posición de la partícula en el futuro va a estar dada por la posición que tenía la partícula en el pasado. Entonces, la dinámica molecular va a adoptar para cada partícula una posición que va a estar dada por el recorrido que va llevando en el tiempo. Y eso es lo que define a un método determinístico, lo cual se refiere a que el futuro de cada partícula va a estar determinado y no va a ser aleatorio, que es la diferencia que vamos a ver con los métodos estocásticos. En el caso de los métodos estocásticos, vamos a ver que esto que tenemos acá no va a suceder. O sea, en los métodos estocásticos vamos a ver que la posición siguiente de las partículas no va a estar dada por una trayectoria y no va a tener absolutamente nada que ver con el lugar en que estaba la partícula previamente. El resultado entonces de la dinámica molecular va a ser una trayectoria que especifica cómo las posiciones y las velocidades de las partículas varían a lo largo del tiempo. O sea, si yo tengo un conjunto de partículas en una posición, en la dinámica molecular se va a generar una trayectoria donde esa trayectoria va a estar dándome a mí las distintas posiciones de la partícula y las velocidades que llevan las partículas en cada posición. Si la partícula entonces venía en esta dirección y chocó con una pared, entonces ella regresa en esta dirección y yo podría seguir la trayectoria de la partícula en el tiempo. Entonces, estamos hablando de un comportamiento que está determinado por las interacciones que van a tener las partículas en el sistema y donde va a haber una continuidad en el movimiento de las partículas. Por lo tanto, yo podría determinar cómo varía la posición de las partículas en un recorrido y podría determinar qué velocidades llevan las partículas en ese recorrido, y eso estaría llevándose en unidad de tiempo. Entonces, la dinámica molecular va a hacer un recorrido de las partículas, va a hacer un muestreo de las partículas en el tiempo. La variable tiempo va a estar involucrada en el movimiento de cada una de las partículas.
Entonces, si yo defino en el tiempo cero, las partículas van a estar en un lugar y en el tiempo 1 femtosegundo, entonces las partículas se fueron moviendo y en 2 femtosegundos la partícula siguió moviéndose con la misma dirección. Y en 3 femtosegundos siguió moviéndose con la misma dirección. Para que la partícula cambie su dirección, va a tener que chocar con otra, va a tener que recibir la influencia de otra partícula que provocó su movimiento cambiado. Va a ser un movimiento al estilo clásico en el tiempo, donde cada una de las conformaciones en el tiempo va a estar relacionada con la conformación previa. Y eso, nuevamente, es lo que define a un movimiento determinístico, que es el tipo de trayectoria que se va a generar en la dinámica molecular. Teóricamente, la dinámica molecular va a estar basada en un movimiento, entonces, que es el movimiento de las ecuaciones clásicas de Newton. Y cuando me refiero a las ecuaciones clásicas de Newton, tenemos que recordar que, según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, lo cual quiere decir que la partícula se va a acelerar al recibir una fuerza. ¿De dónde viene la fuerza que recibe la partícula? Va a venir de las distintas interacciones que va a percibir la partícula. Y esas interacciones van a tener que ver con enlaces, con ángulos, con diedros, con las interacciones de Van der Waals y con las interacciones coulomбicas. O sea, lo que integra el campo de fuerza. Recuerden que el campo de fuerza está integrado por interacciones enlazantes e interacciones no enlazantes. Y esas interacciones enlazantes y no enlazantes son los que van a provocar las fuerzas que percibe la partícula. La manera en que se relacionan esas fuerzas que percibe la partícula con el movimiento va a estar dada por la segunda ley de Newton, donde la fuerza que percibe la partícula, que es la sumatoria de todas las fuerzas que tienen los componentes del campo de fuerza, van a ser iguales a la masa de la partícula por la aceleración. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un carbono, ese carbono tiene una masa. Y él va a percibir una fuerza que va a deberse a los enlaces que él forma, los ángulos entre enlaces que se forman, los diedros que se forman, las interacciones de Van der Waals que él percibe y las interacciones coulomбicas que él percibe. Y esa fuerza que él percibe debido a todo eso va a asociarse con la aceleración que él va entonces a tener una vez que percibe todas esas fuerzas. Y así es como va a ocurrir el movimiento de ese carbono. Ese carbono que tiene masa 12 va a experimentar fuerzas, lo cual va a provocar a una aceleración y la relación va a estar dada por fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Como resultado, la trayectoria que obtenemos por dinámica molecular va a ser un comportamiento dinámico del sistema en el tiempo. Me va a permitir ver a mí la flexibilidad conformacional de las moléculas. Me va a mostrar a mí información sobre las conformaciones accesibles del sistema, ya que no todas las conformaciones van a ser accesibles. Si yo tengo, por ejemplo, ligando una molécula pequeña, un medicamento en un sitio activo, las conformaciones accesibles van a ser aquellas que permita el movimiento en el sitio activo y no otras. Y además información sobre la escala de tiempo necesaria para una determinada fluctuación, ya que yo voy a hacer la dinámica molecular en una escala de tiempo y en esa escala de tiempo yo voy a poder observar qué podría suceder. Por ejemplo, si lo que yo quiero es ver cómo ocurre el transporte de iones y eso ocurre en una escala de tiempo muy elevada, si yo hago una dinámica molecular con menos tiempo, yo no voy a poder ver qué va a ocurrir, cómo se transporta el ion en todo ese tiempo, en el tiempo que yo simulé. Por ejemplo, si yo hago una simulación de 10 nanosegundos y el transporte de iones ocurre en 1 microsegundo, yo no voy a poder ver el transporte de iones porque yo
en 10 nanosegundos no ocurrió el transporte de iones. Yo tendría que hacer una simulación mucho más larga para poder ver cómo ocurre el transporte de iones. Entonces, las escalas de tiempos son también importantes a la hora de uno considerar la dinámica molecular. ¿Qué puedo esperar de mi escala de tiempo? ¿Qué podría observar en mi escala de tiempo? En mi escala de tiempo de 10 nanosegundos, yo voy a poder observar cómo fluctúan los enlaces, cómo ocurren rotaciones de algunos enlaces quizás, pero no voy a poder observar fenómenos que ocurren a escalas de tiempo superiores. Y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de yo hacer una dinámica molecular. Yo voy a obtener en las dinámicas moleculares propiedades geométricas, voy a obtener valores medios de ángulos, enlaces, información de la estructura tridimensional que va más allá de la que yo tenía en el PDB, porque en el PDB yo tenía una foto sobre el sistema y realmente yo con dinámica molecular voy a tener acceso a otras fotos del sistema, otras fotos que en su conjunto me van a estar dando una información más completa sobre las propiedades geométricas de ese sistema. Las propiedades geométricas que venían en el PDB previamente se van a cambiar, aunque obviamente no es de esperar que cambien drásticamente. O sea, no es de esperar que la proteína se desarme y que haya un cambio geométrico enorme, sino vamos a ver que siempre se va a mantener alrededor de la estructura del PDB, llegando a una escala de valores de ángulos, de enlaces, etcétera, que se van a transformar en el PDB, pero que nunca van a llegar a valores drásticos si es que la dinámica funciona bien. Vamos a ver que podríamos obtener propiedades termodinámicas, calores de formación, valores de energía libre, etcétera. Aunque vamos a ver que teóricamente esto va a tener algunos inconvenientes que va a hacer que la dinámica molecular tenga dificultades para llegar a estos valores. Pero existen trucos y estrategias para poder acceder a propiedades termodinámicas mediante dinámica molecular, que también lo vamos a ver más adelante cuando abordemos un poco más sobre el método. También vamos a ver sobre estabilidad de interacciones, como las interacciones de enlaces de hidrógeno, que las vemos en PDB, pero que en dinámica molecular podrían estar cambiándose, podrían estar transformándose en el tiempo, y al tener una descripción del comportamiento dinámico del sistema, yo voy a poder ver cómo estos enlaces de hidrógeno podrían ser estables o no. Si yo tuviera un sistema para dinámica molecular, supongan que yo tengo una proteína como esta que tiene 37 aminoácidos acá. Para yo hacer una dinámica molecular, lo que uno haría es colocarla en agua. Entonces tendría el sistema de proteína más solvente, entonces tendría un número de átomos determinados acá. Y después, en el tiempo, puedo seguir qué va sucediendo con el sistema. Si ustedes ven lo que ha pasado acá, yo partí de una conformación como esta, defino una temperatura, que en este caso es una temperatura muy alta, 1200 Kelvin, y puedo ver acá cómo la conformación de la proteína va variando en el tiempo. De manera que en 0 picosegundos tenía esta conformación original y en 48 picosegundos tiene una conformación completamente distinta. ¿Por qué sucede este cambio? Bueno, en este caso, si nosotros definimos una temperatura de 1200 Kelvin, es una temperatura muy elevada, una temperatura donde una proteína no va a conservar su conformación. Por lo tanto, lo esperable es que suceda algo como lo que estamos viendo acá. La proteína realmente pierde su conformación, su estructura terciaria, y se abre como estamos viendo acá. Tenemos que tener en cuenta que al yo definir una temperatura en la dinámica molecular, yo estoy haciendo, lo que estoy modulando aquí es la velocidad que van a tener las partículas. Tenemos que recordar que una temperatura elevada lo que va a significar es que las partículas se van a mover a mayor velocidad.
Y si las partículas se mueven a mayor velocidad, entonces las fluctuaciones van a incrementarse. Y esas fluctuaciones van a provocar que se pierda la estructura terciaria como vemos acá. O sea, que la proteína se desnaturalice. Y eso va a ocurrir así cuando yo tengo en la vida natural. Yo elevo mucho la temperatura, las proteínas van a empezar a descomponerse, van a empezar a desnaturalizarse y van a perder sus conformaciones terciarias, lo cual termina destruyendo al sistema que teníamos inicialmente. Pues en dinámica molecular yo esperaría ese comportamiento justamente. Si yo elevo mucho la temperatura, entonces yo voy a tener un sistema con mucha fluctuación que va a terminar llegando a conformaciones más abiertas, muy diferentes a las que tenía inicialmente. En dinámica molecular eso va a ser posible de apreciar. Si en vez de eso yo hubiera tenido aquí una definición de temperatura más baja, hubiera tenido una temperatura de 200 Kelvin o 300 Kelvin, seguramente en este tiempo la proteína se hubiera mantenido con esta estructura terciaria que vemos acá. Entonces, en dinámica molecular, yo puedo ver lo que sucede en el tiempo, pero yo tengo que tener definiciones de parámetros termodinámicos que ellos van a influir en cómo va a ocurrir esa trayectoria. Si yo defino una temperatura alta, va a suceder algo como esto. Si yo defino una temperatura baja, entonces seguramente no va a suceder algo como esto que vemos acá. Bueno, quiero hablarles de los métodos estocásticos como el método Monte Carlo. Y en el curso no vamos a hablar mucho sobre los métodos estocásticos, solamente vamos a hablar lo que vamos a ver hoy. Lo que quiero es que les quede la idea de que los métodos estocásticos son otra manera de hacer un muestreo de sistema. Si bien la dinámica molecular tiene sus características y es muchísimo más usada, los métodos estocásticos vamos a ver que van a tener algunas desventajas, pero también van a tener algunas ventajas que podrían ser interesantes para determinados casos de cálculos de sistema. Recuerden que el objetivo es hacer un muestreo conformacional de sistema. Y para hacer un muestreo conformacional de sistema, la búsqueda sistemática vimos que es muy ineficiente porque tendría que buscar todos los casos y evaluar los valores de energía de todos los casos. En el caso de la dinámica molecular va a ser más eficiente porque yo voy a partir de un mínimo y voy a ir recorriendo en el tiempo otros mínimos asociados a ese mínimo. Entonces yo puedo caracterizar mi sistema de una manera eficiente porque no voy a hacer evaluaciones de conformaciones que estén a valores altos, sino voy a estar siempre moviéndome en mínimos asociados a mi sistema, al mínimo que yo definí previamente. En el caso de los métodos estocásticos, vamos a ver que hay algunas diferencias, pero también es un método que busca no hacer una búsqueda exhaustiva del sistema, sino tener alguna manera de acotar la búsqueda del sistema para disminuir la cantidad de evaluaciones energéticas y hacer que el método sea más eficiente. Vamos a ver que los métodos estocásticos fueron los primeros métodos usados en simulación de sistemas moleculares. Van a generar conformaciones de un sistema realizando cambios al azar de sus posiciones. Y aquí vamos a ver que hay una diferencia con dinámica molecular. En dinámica molecular vimos que lo que yo voy a hacer es generar en el sistema cuáles van a ser las conformaciones siguientes a partir de las conformaciones anteriores, de una manera determinística. O sea, si yo tengo un paso previo, el paso siguiente va a estar definido por lo que pasó en el pasado. Entonces, lo que sucedió en el pasado me va a llevar a mí al paso futuro en dinámica molecular y yo sigo una trayectoria que va cambiando en el tiempo. Mientras que en los métodos estocásticos no influye lo que sucedió en el pasado, los cambios que voy a tener van a ser cambios aleatorios del sistema.
no voy a tener cambios que estén influidos por el pasado. No voy a tener una definición de lo que suceda en el tiempo, sino lo que voy a tener es una evaluación de distintas conformaciones sin que estén ordenados en el tiempo. Vamos a ver que los métodos estocásticos son muy usados para calcular propiedades medias termodinámicas de líquidos y soluciones. O sea, todavía en esas áreas sigue siendo muy usado. Y van a ser utilizados para búsqueda conformacionales bajo condiciones de no equilibrio. Porque como no nos interesa que se siga una trayectoria, entonces no nos interesa que el sistema esté en el equilibrio. No me interesa que el sistema esté equilibrado. No me interesa seguir una trayectoria de un proceso en el tiempo. No me interesa entonces las condiciones de equilibrio del sistema. En el modelo conformacional inicial debe llegarse rápidamente a conformaciones de baja energía que van a ser representativas de propiedades. No es necesario que el sistema esté minimizado y vamos a ver que se deben conseguir resultados independientes del punto de partida. Cuando me refiero que no es necesario que esté minimizado, me refiero a que no tiene que estar en un mínimo geométrico, aunque sí es importante que esté en un mínimo en cuanto a los enlaces, lo que hablaba previamente. O sea, uno parte de un sistema que al menos está en un mínimo en cuanto a las distancias de enlaces. Pero lo que no me interesa es que estemos en un mínimo en cuanto a las rotaciones de ángulos diedro. O sea, si yo parto de un sistema que está con las distancias de enlaces adecuadas, no importa que yo esté en un mínimo en cuanto a las rotaciones de los enlaces para yo empezar un Monte Carlo. Y los resultados van a ser independientes del punto de partida. Eso es una cualidad que es bastante atractiva, ya que en dinámica molecular vamos a depender mucho del punto de partida. Depender del punto de partida en dinámica molecular es interesante porque yo puedo seguir un sistema en el tiempo, pero al mismo tiempo acota mi sistema a el mínimo que yo definí inicialmente. Si yo definí un mínimo inicialmente en dinámica molecular, la trayectoria va a seguir alrededor de ese mínimo. Mientras que en Monte Carlo no. En Monte Carlo yo podría estar evaluando varios mínimos bien diferentes a la vez y eso me ayudaría a tener una caracterización de sistema muchas veces más adecuada. Entonces, hay ocasiones donde realmente usar Monte Carlo va a ser beneficioso. Si yo estoy en un sistema donde yo tengo varios mínimos muy diferentes que aportan, entonces Monte Carlo podría ayudar a que yo haga una mejor evaluación del sistema. O incluso podría hacer una combinación entre Monte Carlo y dinámica molecular para tener una característica más, una descripción más completa del sistema. Tenemos que, en el caso de los métodos estocásticos, también van a tener una componente de la temperatura, pero lo van a hacer a partir de algunas teorías que existen en la termodinámica estadística. En la termodinámica estadística hay una teoría que es muy importante, que es el factor de Boltzmann. Y en el factor de Boltzmann, que es una teoría bastante compleja, que no voy a ponerme a revisar aquí en detalle, solamente les voy a mencionar que en termodinámica estadística, el factor de Boltzmann lo que me indica a mí es cuál es la distribución que existe entre distintas componentes energéticas. Y es lo que me explica que cuando yo tenga un sistema determinado, los componentes que van a existir van a ser dependientes de la temperatura. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un vaso de agua frío, yo voy a tener moléculas de agua en ese vaso de agua a distintos estados. Algunos estados van a ser los llamados estados bases y otros estados van a ser los llamados estados excitados. Estos estados excitados van a estar muy poco poblados, pero van a ser importantes también porque caracterizan al sistema, son parte del sistema.
la existencia de las moléculas de agua en estado base va a ser superior cuando está el agua fría. Si yo caliento el agua, si yo caliento el agua y la llevo a 90 grados, entonces la cantidad de estados excitados del agua va a aumentar. En un sistema, yo voy a poder determinar qué cantidad de moléculas de agua excitadas van a existir a través de aplicar el factor de Boltzmann. En el factor de Boltzmann va a estar incluida la temperatura. Entonces, si yo evalúo a la temperatura de 90 grados, la energía a través del factor de Boltzmann, yo voy a obtener cuál es la cantidad de moléculas de agua excitadas que van a estar en ese sistema, que va a ser diferente a la cantidad de moléculas de agua excitadas que van a existir cuando el agua está fría, o sea, cuando está, por ejemplo, a 10 grados. Entonces, este factor de Boltzmann, que es un concepto de termodinámica estadística, se va a aplicar en métodos estocásticos a través de una definición de la temperatura del sistema. Y vamos a ver que el factor de Boltzmann va a ser usado en los métodos estocásticos, como los métodos de Monte Carlo, para poder evaluar cuáles son los valores de energía aceptados del sistema. Porque Monte Carlo no va a tener, no va a elegir todos los valores de energía del sistema posibles sin tener una evaluación de energía. O sea, tiene que haber una evaluación de energía para uno poder elegir cuáles configuraciones, cuáles conformaciones son representativas del sistema. En el caso de dinámica molecular, la elección era a través de comenzar un sistema en un mínimo, y entonces después tú veías cómo evolucionaba el sistema manteniendo fija un valor de temperatura o alguna propiedad termodinámica. En el caso de Monte Carlo, como yo no sigo una trayectoria, entonces yo siempre voy a tener el riesgo de llegar a valores de energía altos, de tener conformaciones que tengan valores de energía altos. Y eso es justamente lo que no se quiere. Lo que se quiere es que tú tengas finalmente una caracterización del sistema donde solamente estén aquellas conformaciones que tengan valores de energía bajos. Por lo tanto, para los métodos estocásticos tiene que haber alguna forma de evaluar que los valores de energía sean bajos. En el caso de los métodos estocásticos, siempre se comienza con una exploración que va a tener componentes de alta energía. Y lo que se va a buscar es que esos componentes de alta energía vayan desapareciendo del sistema del análisis, para uno poder llegar a dejar solamente componentes de baja energía. Entonces inicialmente se hace como un equilibrado, donde lo que se va tratando es de llegar a tener valores de más baja energía y hacer desaparecer aquellos que tengan alta energía. O sea, para entenderlo un poco mejor, yo empiezo con conformaciones que tengan alta energía, pero el Monte Carlo va a tener una manera de ir eliminando aquellos componentes que tengan alta energía y me los va dejando con más baja energía cada vez. Entonces él va a decir, cuando él identifique a un componente de baja energía, él lo que va a hacer para el siguiente componente es evaluar si ese componente se acerca en energía a este que estaba anterior o si tiene un valor de energía muy superior al anterior. Si eso sucede, entonces él descarta a esa conformación y no la incluye dentro de sus resultados. Él va incluyendo dentro de sus resultados aquellos componentes que tengan un valor de energía igual, quizás un poco superior o inferior al valor que se tenía previamente. Y aquellos que tengan más alta energía van a ser penalizados y van a ser eliminados del sistema. En esa exploración inicial van a aparecer sistemas que tienen alta energía. Por lo tanto, esa va a ser considerada una fase inicial o equilibrado y no va a ser considerado como resultado de la búsqueda de Monte Carlo. O sea, esos valores de alta energía van a estar al inicio
van a ser descartados al encontrar otros de más baja energía y fueron usados para hacer la búsqueda, pero poco a poco el sistema va a quedar haciendo evaluaciones solamente en conformaciones de baja energía. Conformaciones de baja energía que pueden ser muy diferentes, porque los cambios son aleatorios, pero siempre que el sistema encuentre un componente que tenga alta energía, lo va a descartar y no va a permitir que se quede como resultado. En esa fase inicial donde todavía aparecen sistemas de alta energía, va a ser un equilibrado y no va a ser considerado como resultado del sistema. Cuando yo tenga en Monte Carlo ya un sistema equilibrado, entonces vamos a ver que en esos sistemas vamos a tener valores de energía aceptables, y vamos a ver que una vez que la energía potencial del sistema permanece constante, entonces se pueden medir propiedades medias, y justamente estos valores de energía que van a permanecer constantes podrían corresponder a sistemas muy diferentes, a conformaciones más diferentes de las que encontramos en dinámica molecular. En dinámica molecular yo tenía una trayectoria donde el movimiento va evolucionando en el tiempo. En Monte Carlo no. En Monte Carlo yo voy a tener una evolución que no es en el tiempo, sino voy a tener sistemas que van a tener valores de energía similares, pero que no representan una evolución en el tiempo, lo cual me permite llegar a conformaciones más variadas, a que no todas las conformaciones sean parte de un mínimo o estén cercanas a un mínimo parecido. Podría tener conformaciones que sean bien distintas, pero que tengan valores de energía aceptables dentro de un mínimo. Y aquellas que tengan valores altos de energía fueron eliminadas en el proceso inicial. Una manera de también garantizar algún éxito en los métodos de Monte Carlo va a ser el uso de métodos que permitan hacer especies de calentamientos y enfriamientos del sistema. En ese sentido, lo que yo puedo hacer es que yo tengo un sistema, hago una búsqueda de Monte Carlo. Si yo provoco un calentamiento y enfriamiento, lo que estoy haciendo es estoy induciendo a que aparezcan otros mínimos del sistema, y puedo hacer otro Monte Carlo y hacer varios Monte Carlos a la vez con momentos intermedios de calentamiento y enfriamiento. Con esto yo incremento las posibilidades de encontrar mínimos alejados del sistema, y sería una estrategia para yo llegar a lo que yo quiero de un Monte Carlo. O sea, yo un Monte Carlo lo voy a querer cuando yo sé que tengo un sistema donde voy a tener la contribución de varios mínimos que pueden ser diferentes, pero que todos aportan al sistema. Hay que considerar que el método de Monte Carlo, como método estocástico, va a ser un método que se basa en las probabilidades. Y ahí tenemos que considerar que el proceso estocástico se entiende en una secuencia de estados cuya evaluación viene determinada por sucesos al azar. O sea, que va a tener que ver, no es todo lo contrario a ser determinístico, sino que va a estar dado por el azar, por las probabilidades de que encontremos algo bueno o algo malo. Esto es un ejemplo matemático que muestra que las probabilidades pueden ayudar a hacer determinaciones, y más o menos se los describo de esta manera. Si yo tengo un sistema formado por un cuadrado y un círculo, donde el cuadrado tiene un área determinada por el área de un cuadrado, que sería el lado por lado, o sea, L cuadrado, y yo tengo el círculo, donde el área del círculo va a estar dada por pi L cuadrado. Entonces yo voy a tener, supongan que yo quiero determinar cuál es la proporción que existe entre el área del círculo y el área del cuadrado. En el caso del área del círculo,
la coloco arriba, entre el área del cuadrado, la proporción que existe es 0,785398. ¿Ok? Esa es la proporción que existiría entre un círculo y un cuadrado que tenemos, donde el radio del círculo sería L sobre 2 y el lado del cuadrado sería L. Entonces, si esta es la proporción, si yo quisiera determinar esto por probabilidades, la determinación consistiría en que yo determine un punto al azar y que determine cuántas veces aparece un punto que está dentro del círculo y el cuadrado y cuántas veces aparece un punto que está dentro del cuadrado pero no del círculo. O sea, todos los puntos que estén dentro del círculo están dentro del círculo y del cuadrado a la vez. Y los puntos que están en estas áreas de acá son puntos que van a estar en el área del cuadrado, pero no van a estar en el área del círculo. Si yo hago las determinaciones por puntos, si yo genero 1.000.000 de puntos, vamos a ver que aproximadamente 784.000, entre 784.000 y 786.000 van a estar dentro del círculo. Entonces, por el número de determinaciones podemos ver que si yo solamente contando el número de veces que apareció un punto aquí y dividiendo el número de veces que apareció un punto aquí con el número de veces que apareció un punto acá, entonces yo puedo hallar que el valor que se obtiene por probabilidades es muy semejante al valor real que tiene la diferencia entre el cuadrado y el círculo. Lo que me está mostrando esto es que solamente por el número de determinaciones que yo hallé, yo podría llegar a un resultado adecuado en cuanto a la determinación de un valor específico, que es la relación que existe entre el área del círculo y el área del cuadrado. Entonces, desde hace muchos años ya se vio que hacer determinaciones al azar te puede dar resultados muy exactos. Y justamente en eso se basa, los métodos estocásticos. Que yo puedo hacer determinaciones al azar y si repito una gran cantidad de veces, entonces puede llegar a valores muy exactos. Para poder hacer las evaluaciones en simulación molecular en Monte Carlo, yo necesito un método que me ayude a mí a descartar los valores de energía altos y a que permanezcan los valores de energía bajos. Para eso, el Monte Carlo lo que usa es el algoritmo de Metropolis, que fue un matemático que desarrolla esta teoría en los años 50. O sea, fíjense que la teoría del algoritmo de Metropolis es una teoría muy antigua, pero todavía hoy en día se usa en los métodos estocásticos. Más o menos la teoría del algoritmo de Metropolis, en el caso de Monte Carlo, sin que lleguemos a una profundidad, quisiera que solamente notaran una cosa. Se basa en probabilidades. Y esas probabilidades usan esta expresión de acá para hacer las evaluaciones de energía. Y esta expresión de acá es justamente el factor de Boltzmann, del cual yo les hablaba. En el factor de Boltzmann aparece la energía del sistema, que es este término de acá, energía AB, delta E AB, o sea, que es este valor es el término de energía, y en este factor beta aparece la temperatura. Este es un factor beta que incluye la constante de Boltzmann, que es una constante universal, y la temperatura también. Entonces, si yo tengo una temperatura, yo tengo las definiciones de energía y las probabilidades de existencia están definidas a través de esta ecuación de Boltzmann. Entonces, en el algoritmo de Metropolis asociado a Monte Carlo se incluye como valor de energía el valor de energía en la expresión del factor de Boltzmann, y eso es lo que asocia a Monte Carlo con la termodinámica estadística, que son las bases teóricas de los métodos estocásticos. Ahora, para hacer la definición, el algoritmo de Metropolis hace evaluaciones energéticas y tiene criterios que
son los que definen si una conformación se queda o no. Si cuando uno va de un estado A a un estado B, el cambio de energía es menor que 0, entonces la probabilidad se considera 1, entonces decimos que aceptamos la movida. Pero si el cambio delta E a B es mayor que 0, entonces esto sería el exponencial de menos beta delta E a B, que es la expresión de Boltzmann. En este caso comparamos este valor con un número R entre 0 y 1 escogido al azar, y si este valor es mayor que R, se acepta la movida, y si es menor, se rechaza. O sea, lo que quiero que ustedes noten es que hay un criterio en el algoritmo de Metrópolis que es el que define si se acepta la movida o no. Yo evalúo una conformación al azar, y esa conformación al azar es sometida a este criterio, y este criterio es el que va a decidir si la conformación que se generó al azar fue aceptada o no fue aceptada. Si fue aceptada, entonces pasa a ser parte de las conformaciones que se están llevando en el paso de muestreo, y si no fue aceptada, entonces quedó fuera de las conformaciones que van a ser componentes del muestreo. A diferencia de dinámica molecular, donde vimos que la siguiente movida está determinada previamente. Aquí no, aquí habrá que decidir si esa movida se aceptó o no. En la práctica, si tenemos un sistema de N partículas sometido a una temperatura, el algoritmo de Metrópolis se implementa si se le seleccionan los átomos al azar, se modifican sus posiciones también al azar, las coordenadas cartesianas se modifican en un valor delta X, delta Y y delta Z, diferentes para cada átomo, se calcula la energía potencial del sistema una vez modificado y se compara con la que había previamente, determinando las variaciones de potencial. Si la diferencia de potencial es menor, se acepta la nueva configuración. Si la diferencia de potencial es mayor, se genera un nuevo número y al azar entre 0 y 1. Si la exponencial del valor de potencial cambiado sobre KT es menor que I, se acepta la configuración, y en el caso contrario se rechaza la configuración. O sea, si el potencial es menor, se acepta sin ningún problema. Si el potencial es mayor, entonces se hace una evaluación adicional, porque recuerden que no siempre vamos a querer descartar que el potencial sea mayor. Si el potencial es mayor pero cumple con alguna condición adicional, que lo que está buscando es que sea un potencial no lo suficientemente mayor, entonces esa conformación generada también es aceptada en el sistema como parte de la configuración, ya que uno no esperaría que todas las conformaciones tengan que tener exactamente la misma energía. Si yo solamente considerara que el potencial tiene que ser menor, entonces yo estaría tratando de hacer una minimización, y no es lo que busca hacer Monte Carlo. Monte Carlo lo que quiere hacer es no quiere hacer una minimización, no quiere que mi valor de potencial sea cada vez menor. Lo que quiere es que haya valores de potencial que estén oscilando dentro de valores aceptables. Por eso es que este criterio no es descartar solamente. Puede haber un potencial que sea mayor, pero tiene que cumplir con determinados parámetros que están relacionados con el potencial de Boltzmann. Si esos parámetros están relacionados con el potencial de Boltzmann, entonces ese valor también se acepta. No tiene que ser precisamente menor. Tenemos que estos procesos se repiten un número suficientemente grande de veces, millones de veces, hasta que se obtenga un conjunto suficientemente grande de configuraciones energéticamente accesibles. Y esta colección de configuraciones es el conjunto de configuraciones que fueron el resultado de mi muestreo conformacional. Si yo comparo las simulaciones Monte Carlo con dinámica molecular, vamos a ver en términos generales lo siguiente. En dinámica molecular se generan trayectorias, en Monte Carlo no se generan trayectorias, lo que se genera es una secuencia de conformaciones. En dinámica molecular siempre me muevo en el equilibrio, porque yo me muevo en una trayectoria que está en equilibrio. En Monte Carlo no es necesario que estemos en equilibrio, porque las conformaciones que se obtienen después no necesariamente están relacionadas con la anterior. En el caso de dinámica molecular, las propiedades se calculan, son medias en el tiempo, mientras que en Monte Carlo no hay una influencia del tiempo, se calculan directamente en un colectivo de conformaciones que obtuvimos.
Ahora, esperamos que en ambas simulaciones deberíamos llegar a resultados parecidos. Si yo hago una dinámica molecular muy larga y métodos de Monte Carlo muy largos, deberíamos llegar a los mismos resultados. Vamos a ver que en dinámica molecular siempre van a haber limitaciones de tiempo. Por eso es que no siempre vamos a llegar a los mismos resultados en el tiempo que yo quisiera en Monte Carlo. Monte Carlo a veces en eso tiene ventaja. Se generan propiedades dependientes del tiempo en dinámica molecular, mientras que en Monte Carlo no dependen del tiempo. Se exploran estados permitidos de un sistema, pero no tienen nada que ver con el tiempo. La dinámica molecular es más lenta. En Monte Carlo yo puedo llegar más rápido a tener una descripción del sistema. Existe en simulación lo que se llama hipótesis ergódica, que indica que un promedio de ensemble obtenido mediante una simulación de Monte Carlo va a ser equivalente a un promedio en el tiempo obtenido mediante una dinámica molecular, si el muestreo que yo hago es adecuado. O sea, yo debería obtener los mismos resultados si yo hago simulaciones lo suficientemente largas. ¿Cuál es el problema? Que yo en 10 nanosegundos de dinámica molecular, que era lo permitido hace 10 años, en 100, 500 nanosegundos actualmente, no llego a tener un muestreo lo suficientemente bueno como para que se cumpla la hipótesis ergódica con un Monte Carlo hecho en las mismas condiciones. Si yo hago un Monte Carlo, en el mismo tiempo que yo obtuve esos 500 nanosegundos, en Monte Carlo yo voy a poder ir más allá. Ahora, si yo hiciera una simulación de dinámica molecular muy larga, infinitamente larga, debería obtenerse, por teoría, lo mismo que se obtiene en un Monte Carlo. O sea, si las dos simulaciones se realizan correctamente, los resultados obtenidos en ambas simulaciones deberían coincidir, pero siempre recordando de que hay una limitante de tiempo en dinámica molecular. Bien, cualquier duda que tengan, por favor, ustedes me indican.